Buenas tardes, sean bienvenidos en esta ocasión a las 11ª jornadas La ciencia ficción y lo fantástico en el cine y la literatura, que como ustedes sabrán, en esta ocasión decidimos dedicarlas a la magia, a la brujería y a la hechicería en la literatura y el cine. En este segundo día voy a presentarles la cuarta mesa, en donde tenemos a dos ponentes en una mesa que gira en torno a la fantasía y a la educación. Les voy a presentar a Carla y a María del Carmen. En primer lugar, nuestra primera ponente es Carla Vargas Morales. Ella es licenciada en Pedagogía por la FES Zacatlán y actualmente es asesora pedagógica en el Centro de Educación Continua de la FES Zacatlán. Además, es consultora pedagógica en el Papalote Museo del Niño. Bueno, eso lo fue en el 2020. Fue primer lugar en el 17º concurso Leamos la Ciencia para Todos, 2020-2021, en la categoría de ensayo, y también fue el primer lugar en el segundo certamen universitario de iniciativas Tu Valor en Acción, en el 2017. Además, obtuvo el primer lugar en el tercer premio Memorial del 68 en el 2017. Y bueno, adelante Carla, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre, como ya lo bien dijeron, es Carla Vargas Hernández y mi ponencia va dirigida hacia una pequeña investigación que he realizado sobre los libros de texto gratuitos. Mi ponencia se titula La literatura fantástica en los libros de texto gratuitos, 3 generaciones. Esta ponencia trata sobre la literatura fantástica. Como existe una estrecha relación entre la fantasía y la imaginación, quiero que me acompañen imaginando a unos pequeños de primaria. Tienen que ser pequeñitos mexicanos, por supuesto, pero no se trata de niños actuales. Son alumnos en 1972. Están algo asustados porque han entrado a la primaria, pero emocionados porque han recibido sus libros de texto gratuitos. Y como también hay una estrecha relación entre la fantasía y la curiosidad, quiero que se imaginen a estos pequeñitos curiosando en sus libros nuevos, viendo las letras, no saben leer todavía y perdiéndose en las ilustraciones. De pronto, se detienen en la página 167, porque hay un lobo y porque esos animalitos, por alguna razón, siempre han pasmado la fantasía, la imaginación y la curiosidad del ser humano a través de su historia. Recuerden que los pequeños no saben leer, así que algunos le están preguntando al papá o a la mamá, ¿qué dice ahí? Como la imaginación todo lo puede, romanticemos un poco e imaginemos a un papá o mamá que después de llegar de sus 2 trabajos con mexicana resignación, toman al pequeño en su regazo y con voz dulce y tierna leen. La loba, le compró al lobito un calzón de seda y un gorro bonito. La loba, se fue de paseo con su traje rico y su hijo feo. ¿Pueden ustedes imaginar a los niños de aquel tiempo imaginando a un lobito con gorro y calzón de seda? Imagínenselos imaginando a una loba abriendo su monedero, sacando los pesos y comprando un gorro y un calzón. No puedo sino pensar que los peques querrían que el papá o la mamá siguiera leyendo sin parar.
Parece indudable el valor de la literatura en las etapas de formación inicial, de ahí que hasta ahora haya formado parte de los programas de estudio oficiales dentro de la asignatura de español o lengua. Sin embargo, no existen estudios específicos sobre su importancia real en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Tampoco existen estudios sobre el valor, el impacto o la función de los subgéneros narrativos como parte de la formación básica de los niños, como tampoco existen sobre la importancia que la literatura fantástica o de ciencia ficción pudieran tener en este ámbito. No obstante, debemos pensar que es mucha y que se considera el mejor acercamiento que pudieran tener los niños a la literatura, a juzgar por las lecturas consignadas en los libros de texto gratuitos. Pero sigamos imaginando. Dado que no existen barreras ni para la imaginación, ni para la fantasía, ni para la curiosidad, ahora trasladémonos a 1993. Nuestros pequeños del 72 ahora ya tienen 21 años y muchos ya han sido papás, y ahora son sus hijos los que les han preguntado, ¿qué dice ahí? Así que, por supuesto, tienen que leer como hace 21 años les leyeron a ellos. Pero ahora hay una diferencia. Hay nuevos libros de texto gratuito. Estos nuevos libros tienen portadas didácticamente menos atractivas y los peques ahora tienen un libro especial de lecturas, cosa que no tenían sus papás. La primera lectura no tiene un logo, sino una fotografía. Son unos niños parecidos a ellos que realizan una actividad en el patio de la escuela. El texto dice, esta es la batalla del calentamiento. Había que ver la carga del jinete. Jinete, a la carga, un pie. Aquí, francamente, me cuesta un poco de trabajo imaginar qué se imaginaron los niños de aquel tiempo y tampoco me atrevería a afirmar que quisieran que sus padres siguieran leyendo sin parar. Lo que sí puedo pensar es que los padres, aquellos niños del 72, estarían un poco decepcionados de la evolución de la enseñanza, porque para el 93 me parece poco probable que los niños aún jugaran una reliquia antropológica como la ronda del juego del calentamiento, que por otro lado sí jugaran sus padres por allá de los años 70. Como el tiempo es corto y apremia, volvemos con la imaginación apenas 4 años atrás, a 2019. Los niños del 72 ahora tienen 47 años. Algunos ya son abuelos, incluso. Y los niños del 93 ya tienen 26 años, así que son padres. Pero los papás y mamás del 19 dejan a sus hijos al cuidado de los abuelos. Y como son abuelos jóvenes, son los mismos niños del 72 los que tienen que leer, ahora a sus nietos, la primera lectura del libro de lecturas de primero de primaria. Hay que decir que las portadas de los libros se siguen haciendo más feas didácticamente y las ilustraciones al interior de las páginas también han perdido méritos, así que los niños del 72 siguen decepcionándose. Ahora el texto es una coplita de Lope de Vega que dice, canta la rana y baila el sapo, y toca la guitarra el lagarto. Claro que aquí hay algo de material para imaginar, aunque no veo la manera en que los pequeños pudieran imaginar una historia, porque los animalitos de la copla solo hacen lo que hacen y nada más, a diferencia de la lobita que seguramente tuvo que abrir su monedero para sacar los pesos y comprar un gorro y un calzón. Para colmo, la ilustración del texto no ayuda, porque ni la rana parece cantar, ni el sapo bailar, ni el lagarto toca guitarra alguna. Lo planteado hasta aquí nos sirve de marco para exponer el papel de la literatura fantástica en los libros de texto gratuitos a lo largo de 3 generaciones. Para ello hablaremos un poco de números y un poco también de calidad. Por supuesto, el tema es vasto, por lo que en esta ponencia solo queremos sentar un punto de partida que nos anime a profundizar en un tema que se antoja interesante desde distintos puntos de vista. Por supuesto, es de todos conocidos la dificultad para definir a la literatura fantástica, pues tan pronto puede significar cualquier tipo de texto imaginado, incluso la novela y el cuento histórico, como circunscribirse a lo que algunos autores han denominado lo férico. Es decir, la literatura fantástica tiene una oscilación amplia que va de todo a los magos, duendes y hadas. Para colmo, algunos la hacen sinónimo de la literatura infantil. No es nuestra intención entrar en esta discusión, para la cual, por otro lado, no tenemos tiempo. Así que salgamos de esta maraña por la tangente pensando que la literatura fantástica es aquello que maravilla o que, como hemos dicho antes, pasma la imaginación y la curiosidad. De acuerdo a lo anterior, pensemos que la lobita del 72 parece más fantástica que la ronda del calentamiento del 93 y un poco más que la coplita de Lope de Vega del 19.
Si bien es claro distinguir por qué la ronda no es fantástica, aqueja la duda entre los textos del 72 y del 19. Pero como hemos asentado, imaginar que una rana canta, un sapo baila y un lagarto toca la guitarra no implica algún antes y un después. En cambio, ya hemos asistido a la forma en que la lobita sacó sus pesos y podemos pensar que el lobito vivió feliz con su gorro y su calzón. Así pues, la maravilla radica en que los animalitos feroces viven permanentemente una vida activa en la imaginación, mientras que los animalitos del charco son como un bucle de tiempo destinados a repetirse infinitamente. Pero hemos prometido números, así que vayamos a ellos. Los niños de los 70 no tuvieron libro de lectura sino hasta segundo grado. En el de primero, los textos eran el apéndice del libro de español. Durante toda la primaria, aquellos peques leyeron 418 lecturas de diversos autores, géneros, subgéneros, estilos, épocas, intenciones, extensiones y calidades. En cambio, los niños de los 90 sí tuvieron libros de lecturas desde primer grado y durante toda su educación básica leyeron 316 textos, un 25% menos que sus padres. Mientras que en el siglo actual los niños leen 242, casi la mitad que sus abuelos y un 25% menos que sus padres. Al parecer, la tendencia educativa es eliminar generacionalmente un 25% de lecturas. A este paso, en 2063, los alumnos de primaria ya no tendrán libros de lecturas. De estos totales brutos, ¿qué números corresponden a la literatura fantástica? Los niños de los 70 leyeron 58 textos de literatura fantástica, entre los que figuran, por ejemplo, El gigante egoísta de Oscar Wilde. En comparación, los niños de los 90 leyeron 46. Sí, efectivamente, un 25% menos. Entre los textos que encontramos para esta generación figura Pinocho. Finalmente, desde 2019, los niños tienen a su disposición 38 textos de literatura fantástica, entre los que se hallan Las tres plumas de los hermanos Grimm. Como nota al margen, vale la pena apuntar que en estas tres generaciones, 72, 93 y 19, solo 3 fragmentos de ciencia ficción han merecido figurar en los libros de texto gratuitos. Contrario a lo que pudiera pensarse, la literatura fantástica no solo maravilla y estimula la imaginación, también pone a prueba la lógica e incluso fomenta las capacidades analíticas y reflexivas de las personas. Ahora bien, México es un país que lee poco. De acuerdo con datos del INEGI, casi 4 libros por año en promedio. En Finlandia se leen 42 por persona. De los lectores de libros, menos de la mitad lo hace por entretenimiento y de estos el 39% lee literatura, lo que nos deja con apenas, a duras penas, con un libro de literatura al año por persona en promedio. Lamentablemente, desconocemos qué parte de este apenas libro es de literatura fantástica y en qué rango de edad se encuentra el supuesto lector, aunque sospechamos que se trata de aquellos pequeños del 72. También hemos prometido hablar de calidad. En este rubro no podemos decir que una generación tuviera alguna ventaja, pues si en el 72 tenían a White, los niños de este milenio tienen a los hermanos Grimm, y los de una generación anterior tuvieron a Pinocho. Por otro lado, las tres han leído en algún momento El Principito. Los niños del 72 leyeron sobre unos changuitos perezosos y juguetones que tienen frío de noche pero se les olvidaba con el solecito del día siguiente. Presenciaron cómo un tronco se convirtió en cocodrilo. Y se admiraron junto a la princesa Blanca cuando la rana que encontró en el bosque se convirtió en príncipe. También conocieron a un pinito que se volvió de oro, de cristal y de hojas carnosas y verdes para terminar con sus hojas duras del principio. Se maravillaron con el mago hindú que buscaba el ser más poderoso de la tierra y conocieron a Melquiades, el gigante de manos de gorrión que en Macondo presentó la octava maravilla de los sabios alquimistas en Macedonia. La generación del 93 conoció a Mazodientes, el ogro debajo del puente. Asistió al primer día de clases en una escuela de brujas. Sintió la nostalgia de un caballo de arena que cobró vida. Y presenció las peleas entre un mago y una bruja que terminaron siendo amigos. En 2019, los pequeños conocieron al conejo que Canek hizo con un pañuelo y que terminó corriendo y desapareciendo bajo las copas de los árboles.
Conocieron al ocelote antes de que su piel quedara manchada. Y a los duendes de la tienda de don Manuel. A doña Aparición, que provocaba pesadillas a Liliana. A una rana que quería ser una rana auténtica. Y oyeron a una viejita contar cuentos de princesas y príncipes que no lo son. Aunque no podemos hablar estrictamente de calidad, lo descrito quizá baste para mostrar qué generación tenía mayor contacto con la literatura fantástica y el lugar que ocupaba lo férico en ella. Lo que sí podemos afirmar es que según este primer acercamiento a los libros de texto a través de 3 generaciones, asistimos a lo que podríamos llamar un alejamiento de la literatura fantástica respecto a los escolares. Si partimos de la premisa enunciada al principio sobre la importancia de la literatura en la enseñanza, debemos pensar que este alejamiento ha tenido algún tipo de repercusión en los pequeños. ¿Cuál ha sido dicha repercusión? La pregunta está planteada como incentivo para los estudiosos que quieran responderla. Partimos de la última generación de libros de texto gratuitos que corresponde al 19, calculando hacia atrás generaciones separadas por un promedio de 20 años, que según el INEGI es el promedio en que los mexicanos se convierten en padres. Pero un ejercicio semejante pudo realizarse partiendo de la generación de libros de texto del 18, contrastándola con los correspondientes al 88 y 60. Pero lo más interesante sería comparar las 11 generaciones de libro de texto publicadas hasta el momento, para ubicar en ellas a la literatura fantástica, sus características y evolución. Es claro que muchas preguntas surgen. Ese ha sido el objetivo de esta ponencia, llamar la atención sobre un tema significativo que quizá ha sido abordado insuficientemente. ¿Qué criterios se han seguido para incluir o dejar de incluir a la literatura fantástica en los libros de texto gratuitos? ¿Por qué no se incluyen textos de ciencia ficción? ¿Por qué algunas lecturas se repiten a través de las generaciones, mientras que otras desaparecen? ¿Repercute en los pequeños el texto fantástico en función de las ilustraciones que los acompañan? ¿Por qué se prefieren a algunos autores y no a otros? En este tipo de libros, ¿debe preferirse lo férico a lo fantástico en general? Y en este sentido, es necesaria una redefinición de la literatura fantástica que, como hemos propuesto en esta ponencia, se centre en lo maravilloso en lugar de lo imaginativo o en la confusión de imaginación, fantasía y curiosidad. Además, ¿bajo qué metodología podríamos indagar la cantidad de literatura fantástica que se lee en México y de otros géneros y subgéneros? ¿Existe alguna relación entre los modelos de acercamiento que presentan los libros de texto gratuitos y el gusto por la lectura en la edad adulta? ¿Puede utilizarse la literatura fantástica, por ejemplo, para enseñar matemáticas, física o química, o se trata de algo descabellado e imposible? Muchas otras preguntas quedan en el tintero que dejamos para no alargarnos, pero que demuestran la veta enorme que queda por explotar en beneficio de una enseñanza básica más integral y lúdica, pero también en beneficio de una mayor claridad en el tema, de un tipo de literatura que al pasmar la imaginación abre la puerta a mundos maravillosos que no son sino avatares de nuestra propia realidad, no menos maravillosa todavía. Como cierre y como apéndice, todos los libros de lecturas del 72 terminaban con el himno nacional mexicano. Quizá pareciera que ello sale de nuestro tema, pero quiero preguntar, ¿puede haber algo más maravilloso e impactante que la tierra tiemble en sus centros y que los cañones rujan? ¿O algo más fantástico que un arcángel ciñendo una corona de olivo a una señora que se llama la patria? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carla, muy interesante tu propuesta. Eh, Como bien planteas, nos hace preguntarnos sobre el papel que va jugando la literatura fantástica y sus géneros a veces afines. Por supuesto, ver en qué medida, conforme va pasando el tiempo, esta literatura puede o no quedar dentro de los libros de la SEP y, por supuesto, qué criterios se emplean para considerar qué tipo de literatura puede entrar o no, y todo esto, ¿no? Entonces, eh, agradecemos por tu participación y para quienes nos están escuchando, ojalá
tengan la oportunidad ahí en el chat hacer el comentario, mandar algunos saludos, algunas preguntas, lo que ustedes quieran. Y bueno, mientras esto sucede y ojalá se animen, nuevamente agradecerte, Carla, y voy ahora a presentarles a Carmen, la siguiente ponente. María de Carmen Macedo Odilon es estudiante de Lengua y Literatura Hispánicas y también de Humanidades y Narrativas Multimedia. Es autora de la plaquette Pequeñas Desaparecidas, breve antología de cuentos. Forma parte del consejo editorial de la revista Palabrijes, El placer de la lengua, así como también es integrante del comité Matriarcadia, organizador de Imaginarias, Premio Nacional para Mujeres Cuentistas de Ciencia Ficción 2022. Ha publicado en 5 antologías de cuentos para adolescentes de la editorial Escalante, también en Esencias de Afroditas, en el volumen 7, la 4ª antología de cuento Escritoras Mexicanas, también en Escritoras Mexicanas Siniestras, además, Siniestras, antología de cuento de mujeres que incomodan. También en la antología de narrativa, revista literaria Trinando, 7º aniversario, y El tejido de la mujer araña. Antología literaria Maternidades Disidentes, volumen 2, así como Ágora, del Colmex. También publicó en Palabrijes, en Acuarela Humanística, Punto de Partida, Punto en Línea, en la Lig Ibero, Nocturnario, Especulativas, Cuentística, Clan de Letras Elementum, Círculo Literario de Mujeres, Cósmica Fanzine, Espejo Humeante, Teoría Omicron y muchas más. Obtuvo el 3er lugar en el Premio Nacional al Estudiante Universitario en el 2022 en la categoría del relato Luis Arturo Ramos, organizado por la Universidad Veracruzana, por el texto De Noche a Noche. Y bueno, bienvenida y bueno, te dejo la palabra. Muchas gracias y qué gusto tan enorme estar aquí. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, yo voy a platicarles un poco sobre las mujeres ante una metamorfosis fantástica y silenciosa, cómo las autoras narran el cambio según el tema y la tematización. Espero que les sea muy provechoso. Primero que todo, me gustaría hablar un poco sobre la metamorfosis y de ahí partimos de este concepto de considerarla como una sola forma de ser narrada. Desde luego, cuando hablamos de metamorfosis, inmediatamente viene a nuestro imaginario la historia de un hombre que despertó convertido en insecto. Pero ¿qué sucede? Como mencionaba la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, existe muchas veces esta limitante de plantear las historias como si fuera una única manera de compartirlas. Ella habla mucho sobre cómo de repente la literatura canónica restringe un poco nuestros imaginarios y cómo es preciso dejar atrás estas ciertas pautas que de repente han pasado a ser hasta generalidades y cómo podemos hablar de la metamorfosis en muchas formas. Por ello, quiero centrarme en algunos cuentos escritos por mujeres, porque también es interesante cómo ellas plasman los cambios que sufren sus personajes. Para hablar de la metamorfosis, también es interesante considerar el origen de esta palabra y cómo se ha aplicado principalmente a la mitología. Se la ha vinculado con la construcción de mitos, leyendas y fábulas, pero la literatura moderna también ha jugado mucho con otras formas de narrar el cambio. Para esto es interesante considerar a la metamorfosis como un medio de renovación. Muchas veces los y las personajes experimentan estas transiciones como una alegoría de la muerte y una posibilidad de cambio y de resurrección.
Los textos que quiero analizar para esta ponencia son cuentos breves de Silvino Campo, Ogno el Esclavo, de Adela Fernández, La Jaula de la Tía Nedina, de Inés Arredondo, Apunte Gótico, y por último de Amparo Dávila, Música Concreta. Para hablar un poco sobre cómo podemos estudiar estos cuentos desde una perspectiva académica, es interesante hablar sobre la crítica literaria y también no dejar de lado que el análisis que voy a realizar parte con una mirada también feminista, porque además de centrarse en textos escritos por mujeres, también voy a hacer énfasis en que los personajes que experimentan estos cambios también son mujeres. Voy a utilizar dos ramas de la literatura comparada. El primero es la tematología y esta estudia los materiales de los que está hecha la literatura. Es muy interesante cómo a partir de la tematología podemos tomar dos ramas de estudios que va a ser el tema y la tematización. Sin embargo, para hablar un poco del por qué estudiar los textos a partir de este enfoque tematológico y también a partir de historias escritas por mujeres que tratan sobre mujeres, yo considero que es muy interesante el abordar cómo las autoras escriben sobre el cambio, cómo utilizan la metamorfosis como una transformación que ocurre no solo en lo físico, sino también en lo mental, y cómo estos cambios a veces se llevan a cabo de forma muy drástica y vemos incluso monstruosidad en esas transformaciones. Pero en otros casos sucede que los cambios se realizan de manera muy sutil y sobre todo constante. Esto es un punto muy interesante con los estudios, digamos, tradicionales o los estudios canónicos o de literatura canónica, porque a veces dejan de lado estas transformaciones que ocurren también en la mente de las mujeres, porque pareciera que los temas femeninos son como un cliché que conviene hacerlo a un lado. Antes de empezar con el análisis de los cuentos, me gustaría hablar sobre todo de otros soportes también u otros géneros narrativos donde se habla del cambio. Y me gustaría hacer una pequeña precisión sobre la novela El animal sobre la piedra de Daniela Tarazona, donde ella habla de una metamorfosis que surge a partir del duelo y cómo su protagonista experimenta una transfiguración en reptil que a su vez la lleva a cabo para defenderse de la muerte y para prepararse ante un posible renacimiento, y como si fuera un encuentro con un destino que no sabe quién se lo ha pactado. Es muy interesante también hablar sobre estas novelas ya contemporáneas, ya de siglo XXI, porque de repente pareciera que la única literatura que sigue siendo válida es quizá la de siglo XIX o siglo XX, que es lo que consideramos canónica, ¿no? Por eso me parecen muy interesantes estos cuentos, que si bien son de finales del siglo XX, a veces todavía dialogan con los textos del siglo XXI. Ya para hablar en este sentido académico, un poco educativo, un poco teórico, podemos aterrizar sobre esta tematología y cómo de ahí se parten las dos formas de hacer análisis que voy a utilizar, que es el tema y la tematización. Y me gustaría mucho mencionar esta cita de los Aurora Pimentel, donde menciona que tema es el asunto, la materia, la cosa de la que se trata en una conversación, en un escrito, etc. Es decir, esta materia prima que va a desarrollarse en un discurso. El tema, pues, es esta única palabra que nos viene a la mente cuando vamos a describir un texto, es decir, ¿de qué trata? Muerte, renacimiento, amor, en este caso, metamorfosis. Por otro lado, la tematización es un procedimiento de conversión semántica. Esta permite figurar o formular de una manera diferente, casi siempre abstracta, el mismo valor, como si se tratara de una alegoría. En la tematización nos es un poco más difícil hablar de lo que se va a plasmar en este texto o en el texto que se vaya a analizar, porque se hace de esta manera alegórica, conceptual, simbólica, y de repente a través de un análisis y de una relectura que hagamos de los textos que vamos a analizar, es que podemos encontrar cómo se tematiza un concepto. A lo mejor en un principio parece un poco confuso, pero ya con los cuentos que se van a analizar, esto quedará muchísimo más claro.
Vamos a empezar con el primer cuento de Silvina Ocampo, titulado Ogno el esclavo. Y para cada uno de estos cuentos quiero empezar con una cita de autores que las han estudiado. Y como introducción a Silvina Ocampo, me gustaría leer lo siguiente. La literatura de Silvina Ocampo contiene una profunda reflexión sobre la feminidad y numerosas reivindicaciones de los derechos de la mujer, así como también una crítica sobre su situación en la sociedad. Y justo estos aspectos que de repente se vuelven recurrentes en la escritura de Silvina se van a ver reflejados en esta pequeña historia. Ogno el esclavo es un texto en el cual la protagonista está encerrada en una habitación y su única compañía es el sonido del ir y venir de unas patitas del perro. Un perro vecino que ella imagina gracias a sus jadeos, a cómo arrastra las garras, a cómo aúlla, a la desesperación con la que camina. ¿Qué sucede en esta historia? Que la protagonista se encuentra encerrada en su habitación y conforme va escuchando el comportamiento del perro, ella se da cuenta de que empieza a transformarse, incluso duda de su corporalidad. Levanta la mano y en vez de ver dedos, ve una garrita, como si se estuviera transformando en justo este perro que escucha. Incluso ella se hace algunas preguntas reflexivas y empieza a cuestionar las formas que ahora está viendo en su cuerpo. Se pregunta qué es vivir, le pregunta al lector si nosotros sabemos lo que significa vivir. En este caso, la transformación en perro se va a presentar como tema. Por supuesto, esto es porque la mujer es consciente de su metamorfosis. Siente cómo en vez de vestido tiene pelo y cómo se siente también sedienta porque no hay ningún lugar a donde moverse y está únicamente aquí a merced de las paredes de la habitación, de los rayos del sol y del sonido de la ciudad. Ella se resiste al abandono, a la ausencia, y esto se equipara con la pérdida de la libertad. En este paralelismo que hace la protagonista con el perro, cabe mencionar que esta transformación, a pesar de que ella cree que la está viviendo de forma física, en realidad podría decirse que ocurre en el espacio subjetivo de su mente, en algún momento en el que ella ya no sabe en qué realidad se encuentra, si las cosas están pasando de verdad o no. Me interesa mencionar a la transformación, en este caso la metamorfosis, como un tema, puesto que si de este cuento quitamos ese aspecto, quitamos la transformación, ya no tendríamos trama. Hablaríamos únicamente de una mujer tirada en el suelo, fantaseando. Entonces, como esta transformación se realiza de forma consciente, como es el eje alrededor del cual se van tejiendo las acciones y las reflexiones, es como podemos hablar de la metamorfosis como un tema. Por el contrario, vamos a ver un aspecto un poco diferente en este segundo cuento a analizar, que es de Adela Fernández, La jaula de la tía Nedina. Como introducción, me gustaría mencionar lo siguiente. Sus cuentos no son fáciles de clasificar y parecen surgidos de sueños o pesadillas, pero al volverse realidad trastocan las concepciones y los valores de los lectores. El terror que plasma, sin embargo, no es significativo para las criaturas que habitan en sus textos, sino por las actitudes de la gente normal que ocasionan los desenlaces monstruosos. A veces este terror parte de los demás personajes que rodean a aquel que va a cambiar. Y es interesante cómo pareciera que el cambio es una forma de expiación, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente, es una forma de renacer y de evadir al destino o a la muerte. En este cuento, la tía Nedina es considerada una monstruosidad. Primero porque es una solterona que está recluida en su habitación, que fue dejada en el altar y que aparentemente por todos estos traumas que ha vivido está loca. Lo único que le haría feliz es tener un canario y alpiste. Su sobrino, el cual también es un marginado, encuentra en la tía Nedina una persona tan inútil a la sociedad como él y por eso pretende ayudarla. Sin embargo, al no poder conseguir para ella un canario, le da amorosidad, como menciona el autor, amorosidad clandestina. En este caso, la tía Nedina, como personaje coprotagónico, va a encontrar que la transformación se debe a la oscuridad y al abandono en el que ella se encuentra. De repente, también a raíz de esta locura, va a engendrar 2 hijos con su sobrino y los tendrá encerrados en esta jaula como forma de obtener al fin su canario. Y ella, cual gallina clueca, de esta manera también realiza su sueño de ser madre.
Entonces, vemos a la tematización de la metamorfosis que se va a emplear para abordar el rechazo, la discriminación, el abandono, el racismo, cómo a los adultos mayores se les hace a un lado, cómo se habla de la salud mental y, por último, el incesto. En este cuento, la metamorfosis que sufre la tía no se realiza de forma consciente, es algo que ocurre también únicamente en su mente y ella no se cuestiona si se vuelve una gallina clueca o un ave gigantesca que tiene a 2 niños encerrados en su jaula a los cuales puede alimentar, sino que esta transformación está puesta ahí para que el autor vea cómo los temas más escabrosos, como en este caso el incesto sobre todo, no se pueden plasmar de una manera explícita, sino que es preferible decir la tía se volvió una gallina clueca porque no recibió nunca atención, ¿no? Y así es como podemos ver a la tematización. No es tan fácil extraerla de un texto y decir, este cuento trata sobre el incesto o este cuento trata sobre la locura, sino que es otra manera o es otro tema o es otra forma de poder entender la trama de este cuento. Y por eso la tematización se presenta de una forma alegórica. Aquí estamos hablando de la metamorfosis en una gallina, pero realmente lo que queremos hablar es el abandono de una personaje. El siguiente cuento que se va a analizar es un texto brevísimo titulado Apunte gótico de la escritora Inés Arredondo. Como introducción a la autora, se menciona: lo divino y lo perverso tiene un carácter aporético, en tanto atraen lo irracional para llevarnos al límite de la conciencia y sugerir su posible expansión. Esta expansión proviene de una suerte de shock en el receptor del relato. En este cuento, ¿qué vamos a encontrar? Una metamorfosis tematizada, al igual que en el anterior. Y ahora vamos a hablar de un personaje incidental. La transfiguración se presenta en una niña que contempla una escena en penumbra. ¿Y qué tiene de especial esta niña, testiga de lo que sucede? Pues que ella es una rata. Dentro de este cuento, y como un elemento que coincide con los textos anteriores, es un factor importantísimo el ambiente. En este caso, no por nada se titula Apunte gótico, puesto que todo ocurre entre la penumbra, la luz de las velas, donde parece que no pasa nada, pero el silencio abarca todo. El apunte se utiliza para referirnos al bosquejo de una escena incómoda. Una niña contempla el cuerpo semidesnudo de su padre, al que ha erotizado a tal punto que ansía tocarlo con la lengua. Y a estos 2 personajes los va a observar una tercera, que va a ser Adelina, la niña rata que se asoma del desahogo. En esta habitación predomina lo sucio y, al igual que en el cuento anterior, también estamos hablando del incesto. Es muy interesante cómo estos 2 textos dialogan en que la tematización ocurre de una forma tan sutil que a lo mejor podría ser prescindible del cuento y de todas maneras se entiende la trama. Por eso no hablamos de tema, sino de tematización. Está mostrada de una forma alegórica y si no fuera porque la autora nos dice que la rata es una niña, pues podríamos entender que es únicamente un animal que está ahí. Pero por supuesto, tiene que ser una niña transformada a raíz de esta escena que contempla como herencia del pecado en el que ella también fue engendrada. Y el último cuento que se va a analizar es Música concreta de Amparo Dávila. Como una introducción a la autora, abordaremos que José Miguel Sardiñas hace una lista de puntos que son frecuentes en los textos de Amparo Dávila, pero de los cuales a mí me gustó extraer estos 2. Primero, sus protagonistas padecen terrores generados por la gente que más quieren, o que han querido, o que pretenden querer, y sobre todo, estos terrores generados por sí mismos. También sus terrores suelen afectar a sus personajes de una forma psicológica. En este cuento de Música concreta vamos a ver a la metamorfosis también tematizada. Y la premisa del texto se puede explicar de la siguiente manera. Debido al abandono e infidelidad masculina y los celos que se producen en Marcela, la esposa agraviada, la otra, es decir, la amante, es la antagonista que se va a convertir en Saúl. Aquí también existen los elementos de oscuridad que se manifiestan a lo largo de todo el cuento. Los terrores de Marcela, la protagonista,
se van a transferir a Sergio, el testigo de la transformación de la amante. Aquí hablamos de la antagonista, como el personaje que va a tener esta transfiguración. La otra, la amante, va a sucumbir debido a su propia monstruosidad. ¿Y cómo va a cambiar esta? Pues se va a volver un sapo. ¿Qué sucede aquí? Que este cuento bien podría tratarse únicamente de una situación de infidelidad y de cómo existen estas violencias que se ejercen en la pareja. Sin embargo, para que fuera todavía más impactante para el lector y para que pudiéramos hablar de otro tipo de infidelidad, de cómo se tejen las mentiras, cómo estos terrores se manifiestan a otros personajes, es que Amparo Dávila nos mete este elemento de la monstruosidad y la amante no solo es la amante, sino que es un sapo. Y tal es así, tan frustrante es saber que existe alguien que está atacando nuestra seguridad sentimental, que además de ser un sapo, es una criatura que con su croar puede llevar a cualquiera a la locura. Y ambos personajes se encontrarán como única forma de salvarse de esta situación, pues resolviendo que tienen que acabar con la amante. De esta manera me parece muy interesante cómo es que ciertos aspectos se tematizan, se ponen de forma sutil, alegórica, cómo ocurren en un segundo plano de la historia, mientras que el tema se arroja como un elemento principal y que puede resumir toda la premisa y puede resumir la trama de una historia con una palabra. ¿Qué hacemos ahora que hemos entendido de estas formas de hacer análisis de textos? Pues sobre todo nos sirven para desafiar este cliché de la historia única. De esta manera es interesante hacer análisis de textos conforme no solo únicamente en estas corrientes, sino que también podremos hacer análisis de acuerdo a narratología, a estilística o con elementos de sociocrítica y demás. Sin embargo, a mí me pareció muy interesante porque todos estos textos tenían como elemento en común la metamorfosis. Sin embargo, estaban planteadas de diferentes formas y se atañían también a diferentes personajes para ejemplificar a su vez diversas temáticas. Por lo tanto, como una sugerencia, es preciso que se exploren escrituras nuevas y experimentales y también nos ayuda mucho redescubrir a aquellas autoras que en algún momento estuvieron a la sombra del canon o bien, como en el caso del Animal sobre la Piedra, autoras contemporáneas que también están escribiendo de manera experimental, de manera simbólica y están retratando temas no solo de la metamorfosis, sino la vida, la muerte, el renacimiento, la transfiguración y el cómo una personaje se enfrenta a su destino. Estos aspectos de metamorfosis ayudan también a tener una lectura un tanto fantástica, podría ser, ya haciendo este vínculo con la ponencia anterior. Y esto se debe a que la literatura no es mímesis, no calca la realidad, sino que es una representación que hace el autor para abordar los temas que le parecen interesantes. El arte es subjetivo y busca por último causar impresiones estéticas, por lo que resulta muy útil que tome todos los elementos que le puedan ser necesarios para jugar con estas formas de plasmar la historia que se quiere contar y que se salga a su vez del peligro de la historia única. Y bueno, con esto, y me despido mucho, me disculpo realmente por todo este escándalo que pasa en nuestras urbanidades. Y de mi parte sería todo para esta ponencia y muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muy interesante también tu propuesta. También es importante ver cómo este tema de lo fantástico, bueno, por un lado se aborda desde el área de la pedagogía y las reflexiones que ya nos presentó Carla, y por otro lado, desde la teoría literaria, como lo propone Carmen, bajo el tema de la metamorfosis y la tematización de este tema a lo largo de estos cuentos, en ocasiones para abordar temas que podríamos considerar tabú o polémicos y que son llevados a cabo de la manera en que nos lo presentaste, ¿no? Entonces, también muy interesante. Y bueno, vamos a abrir un pequeño espacio para que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, este es el momento. Sí, Claudia, adelante, por favor.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a las compañeras por presentarnos sus trabajos muy interesantes. Yo quisiera referirme a Carla, al trabajo de Carla, porque me ha tocado de manera muy cercana, porque yo soy la lectora del 72. Es decir, a mi generación le tocaron los nuevos libros, no los de la madre patria, sino no aprendimos con esa osa, ese uso, sino con las nuevas ediciones. Y quisiera yo comentarte, que vaya más bien como anécdota, que justamente fue por mis libros de español que yo me incliné por la ciencia ficción, entre otras cosas, porque venía un fragmento de Crónicas Marcianas, en el que se habla de la señora K, que esparce un polvo, etcétera. Y esa imagen fue fundamental en mi vida, y por ello, entre otras cosas, me dediqué más a la lectura y posteriormente a las letras. Entonces, al parecer, aunque los números son muy fríos, en realidad no podemos saber el impacto, a menos que contactemos directamente con los usuarios, no podemos saber del todo el impacto que puede tener el texto en el lector y en su desarrollo como lector. Porque aun cuando los 495 o algo así de textos que se presentaron fueron leídos, porque bueno, yo me devoraba todos mis libros desde que aprendí a leer, leía todo, ¿no? Todo. Entonces, no fueron esos 495, sino ese único texto. Y a veces eso también vale la pena pues revisarlo, porque es nuestra experiencia individual la que nos crea, nos hace lectores. Por supuesto que si estamos más expuestos, en eso tienes toda la razón, entre más expuestos estemos en este caso a la literatura, pues más se ejercita, por ejemplo, nuestra imaginación y más sed de conocimiento y de lectura podemos tener. Sin embargo, quizá el segundo paso o el tercero, no sé qué paso lleves, pero bueno, el siguiente movimiento sea acercarse al lector real, al lector que gozó los libros, a ver qué pasó. Porque las estadísticas, como te digo, los números son fríos y no necesariamente reflejan lo que cada quien le ocurra. O sea, supongo que esto es casuístico, pero supongo que como yo habrá más que un texto los definió. Y ahorita estamos hablando de literatura, pero ¿quién nos dice que el biólogo, no sé, el doctor en alimentos, el ingeniero, el arquitecto, el músico, etcétera, se vio influido por un solo fragmento, un solo elemento? Entonces, bueno, yo te agradezco mucho porque nuestra generación es un poco una generación perdida, pero ha sido muy interesante ver cómo se ha empobrecido el contenido. Habrá que ver si el empobrecimiento del contenido en cuanto a la literatura que nos ocupa va de la mano con el poco interés por la lectura. Habrá que ver, ¿no? Pero eso ya es harina de otro costal. Mientras tanto, te agradezco mucho tu ponencia, Carla. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, no veo ningún comentario aquí en el. Yo tengo una pregunta también para Carla. Cuando tú mencionas, a mí me llama mucho la atención cómo cuando hablabas tú de calidad literaria, evidentemente me interesa saber cómo desde la pedagogía se ve esto, ¿no? ¿Cómo lo entienden esto de la calidad literaria? Sí, claro, pues va más allá
por ejemplo, veíamos, ¿no? Los textos del 72 son más largos, te dan más pie a que tú imagines, sí, te crea esta parte de que tú vayas imaginando, tu creatividad se vaya resolviendo. Es un detonador para los niños que apenas van incursionándose en la lectura, ¿no? En cambio, ya hacia los nuevos libros de texto son más cortos, son pequeños fragmentos, tienen muchas ilustraciones y tal vez eso ya no es un detonador para un niño, tal vez eso ya se pierde. Entonces, desde lo que nosotros vemos en la pedagogía con esta formación de los niños, pues es algo que sea integral, ¿no? Al ser integral, es decir, también que se fomente su creatividad, se fomente su imaginación, cómo esta imaginación puede influir en cómo van leyendo, ¿no? Cómo van aprendiendo a leer. En cambio, ya ahorita los libros, como los vemos en la presentación que pude presentar, los libros tienen muchas imágenes, algo que ya hace que el niño se pierda y no sepa qué está viendo, qué tiene que relacionar, ¿no? Ya no se va ahorita en la cuestión de que se vaya a imaginar, no sé, en esta parte, ¿no? Que el lagarto toque la guitarra, porque realmente no se ve un lagarto que esté tocando una guitarra, no se ve una guitarra y entonces el niño tiene que andar imaginando, a ver, ¿cómo este lagarto puede tener una guitarra si el texto me está diciendo esto y la imagen es otra, ¿no? Entonces a ella le causa un conflicto al niño y entonces tal vez dice, no, pues ¿para qué leo si no me puedo imaginar lo que yo quiera o si no tiene relación lo que yo estoy viendo con lo que estoy leyendo, ¿no? Entonces es por eso un poco de calidad. Ya no se le inculca al niño como a leer más allá, a querer saber más sobre los textos, porque ya se les da prácticamente casi todo. Ok, muchas gracias, Carla. Voy a leer algunos comentarios que han llegado. Norma Hernández dice, muy interesante ponencias, felicidades. Fabiola Lara también les manda muchas felicitaciones. Javier Velázquez pregunta si puede existir un parangón entre los cuentos analizados con el cuento Dicen de Felipe Garrido con respecto a la temática de la metamorfosis. Sí, sí, me parece muy interesante cómo es gracioso porque el cuento de Felipe Garrido habla de esta transformación y es muy curioso porque lo menciona hasta el final, de cómo hay personas que se transforman en perros callejeros porque pierden todo y pareciera que no se dan cuenta, ¿no? Lo que me parece muy interesante aquí es que esta reflexión viene de un personaje que únicamente los observa, que está parado, digamos que desde una posición de privilegio y cómo a él no le afecta la transformación de los demás, únicamente se compadece. Y creo que eso es muy significativo en una escritura realizada por hombres, por ejemplo, donde los personajes masculinos están en otra posición, un poco diferente a las personajes de estas escritoras, que son ellas quienes viven esta transformación. Creo que hasta ahí se puede dar una lectura de género y me parece muy interesante. Y sobre todo este cuento que se menciona, pues sí, dialoga directamente con el de Silvino Campo, ¿no? Y creo que si le escarbáramos podríamos encontrar una infinidad de redes semánticas y de estos elementos que se parecen. Muchas gracias. Voy a leer otra. Aranza Galván te pregunta, Carmen, si conoces alguna recopilación de autoras que tengan temáticas parecidas. Pues creo que en las antologías es fácil encontrar al menos un cuento que tenga este tema. Por ejemplo, está la antología de Insólitas, narradoras de lo fantástico, editado por Páginas de Espuma, pero, por ejemplo, existe el sitio Especulativas MX, donde se reúnen textos de escritoras actuales, escritoras emergentes. Y hubo toda una convocatoria para recibir cuentos que trataban sobre metamorfosis. Entonces, si entran a especulativas, ya sea en Facebook, pueden encontrar el link para la página de especulativas y ahí poner metamorfosis y fácilmente salen todos aquellos textos que se recibieron durante la convocatoria. Y creo que ahí podría ser una forma muy interesante de analizar cómo las escritoras actuales ven la metamorfosis y también la encaminan hacia lo fantástico, terror y ciencia ficción. Y bueno, Johanna, que es nuestra compañera, les manda unas felicitaciones.
Maximiliano Vargas también les manda felicitaciones a ambas. Y bueno, a mí me llamó la atención, por ejemplo, cómo platicando o sea, comentando contigo, Carmen, el tema de la metamorfosis, por ejemplo, en la antigüedad, en la literatura clásica, desde Ovidio, ¿no? Y luego cómo en algunos relatos de Ovidio, y también me voy a la Edad Media, a la Divina Comedia, como en el infierno estas metamorfosis, y creo que también se ve un poco en Ovidio, son como una especie de castigo, ¿no? Y hay una consecuencia ahí, se transforman, tiene que ver con el monstruo y lo monstruoso es como desequilibrado, ¿no? A diferencia de cómo se concibe en la Edad Media, eh, este, lo equilibrado, la razón bajo la mirada de Dios, ¿no? Y sin embargo, ya en esta mirada del siglo XXI vemos estas escritoras que trabajan este tema de la metamorfosis, pero desde otra perspectiva. Digo, la comparación es extrema, ¿no? Pero es ahorita lo que tengo presente para no citar no sé, a Kafka, ¿no? ¿Cómo cambia esa mirada de la metamorfosis en estas escritoras en ese sentido? No hay una mirada obviamente didáctica, ¿no? Como se vería en la Edad Media. Definitivamente no hay una mirada didáctica, ¿no? Y tú mencionabas que ni siquiera está este asunto de la imitación, de la mímesis, sino que busca de alguna manera impactar o generar una conmoción, ¿no? No sé si puedes ahondar un poco en esto. Sí, es muy interesante cómo de repente responde a lo que pasaba en la época donde se escribieron estos textos. A lo mejor como esta herencia de la metamorfosis desde los griegos, como mencionaba Todorov, ¿no? Viene a partir del mito, ayuda a construir fábulas y de repente ya en lo medieval, como bien menciona, se habla de esta forma de educar, ¿no? Si haces esto, te va a pasar esto. Y lo gracioso o lo interesante de este asunto es que muchas de estas autoras lo utilizan para tocar temas tabú, que también es algo en lo que coinciden. Y creo que esto solo es una pequeña muestra de cómo se puede analizar metamorfosis. Existen infinidad de textos que la abarcan. Tan siquiera me acuerdo de Ernesto Sábato, de Una rata con alas, donde un hombre se transforma en murciélago, ¿no? Pero lo gracioso es que en ese texto o como en Ocno el esclavo, o como en el texto que mencionaban hace rato le dicen, pues de repente está la metamorfosis y ya. Pero ahora hablamos en los demás textos donde la metamorfosis está tematizada, cómo ésta se utiliza para hablar de lo incómodo, ¿no? Del abuso, del incesto, del racismo, y cómo ahora responde a otros aspectos de la condición humana y no busca ni castigar, ni que sea tomada como un ejemplo, como un modelo a seguir o como un modelo a no seguir, sino que únicamente se habla porque es algo que sucede y es una forma de contarlo de una manera diferente a los lectores. Y creo que más adelante podrán salir otras lecturas también interesantes que toquen temas a lo mejor ya no tan escabrosos, pero creo que muy propios de la psique humana. Y creo que podríamos estar hablando con todo el bagaje cultural y no terminaríamos las referencias a la transformación, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carmen. Y nuevamente agradecer a las ponentes, a Carla, Carmen, por sus propuestas muy interesantes y agradecer a los que acudieron a esta transmisión. Recordarles que en esta semana vamos a seguir teniendo mesas en 2 horarios. Mañana miércoles tendremos ya la quinta mesa a las 11 de la mañana, de 11 a 12, y la sexta mesa será también mañana miércoles en punto de las 4 de la tarde, lo mismo el jueves. Además, el viernes se comentará una película, la película La Bruja, que realizará este comentario el doctor Jorge Olvera. Entonces, los invitamos para que acudan a esta semana a nuestras transmisiones en vivo. Y muchas gracias por su asistencia.